Hola, el día de hoy les voy a hablar nuevamente sobre una noticia lamentable que tiene que ver con un tiroteo, en este caso en La Pintana, donde una joven de 15 años murió luego de que por un enfrentamiento entre bandas rivales de narcotráfico, ella muriera en medio de haber estado comprando comida china y porque le llegó una bala a la cabeza y falleció. Y que es parte de un problema más grande que ya lo hemos estado cubriendo en este canal y que lamentablemente sea una solución que creo que es equivocada, que es intentar desarmar a la población civil cuando claramente estos no son ciudadanos comunes y corrientes los que hacen los crímenes, sino que son criminales con armas que obtienen en el mercado negro, pero aún así intentan desarmar a la población civil. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que ocurrió, si es que va a pasar algo, les hago un adelanto, no, y cuáles son posibles soluciones y también ver cuáles algunas soluciones que proponen algunos por qué son equivocadas. Vamos a continuar con eso. Entonces, ¿qué ocurrió con cierto detalle? Una adolescente de 15 años, una menor de edad, una niña, murió luego que le llegó una bala en la cabeza en la comuna de La Pintana, en la capital de Chile, Santiago, que es una comuna donde este tipo de cosas son más recurrentes que en otras partes de la capital. Murió porque dos personas, un hombre y una mujer, que al parecer eran pareja, dispararon y el arma de fuego le llegó a ella la bala en la cabeza y falleció. Y por lo que se ha investigado, tal como dice la investigación, al parecer esto sería parte de un ajuste de cuentas entre bandas rivales de narcotraficantes y ella no estaba involucrada, sino que tuvo la mala suerte de haber estado comprando comida china y estar volviendo a su casa con su familia en ese momento y estaba entre medio de los que se estaban disparando y murió. Que es realmente una situación lamentable. Y uno se pregunta por qué tanto se están enfocando esta noticia en el último tiempo, ¿no? Porque esto igual lleva ocurriendo hace algún tiempo, aunque ahora se está mostrando más por los medios. Y en parte es porque hay un impulso, particularmente por el gobierno, por los políticos tanto de la derecha como de la izquierda. Hemos visto ya en videos anteriores que hay proyectos de ambos sectores que buscan restringir o prohibir totalmente la tenencia de armas por parte de la población civil, utilizando como excusa este tipo de hechos delictuales que son realmente lamentables. Y que es una falsa dicotomía porque todos esos hechos están siendo cometidos por criminales que obtienen sus armas en el mercado negro, ya sea bandas que roban, narcotraficantes, etcétera, o criminales comunes y corrientes no están accediendo a esto de manera, podríamos decir, legal. Es un poco ingenuo, para no decir deshonesto, pensar que el criminal está yendo a hacer un trámite a una armería para comprar un arma y después paga los impuestos respectivos y saca la autorización y después tiene el registro en el gobierno. No, eso no pasa. Lo están comprando en el mercado negro. Eso es lo que está pasando. En muchas comunas a veces hay una facilidad para el acceso a esas armas que son muchas de calibre militar. Porque recordemos que hay un problema muy grande en que hay un acceso importante por parte de delincuentes a armamento militar y también de policía porque hay mucha corrupción al interior del ejército y de la policía de Chile, los carabineros. Hay muchas también tráfico de armas que desaparecen, pero que en la práctica hay corrupción y se roban las armas y las venden en el mercado negro. Y aquí les muestro noticias y lo vuelvo a repetir, esto de este año. Detienen a carabineros y otras 3 personas por venta y tráfico de armamento ilegal. Aquí otra noticia también del mismo año, carabineros sospechoso de integrar banda de tráfico de armas fue dado baja en Constitución. Y hay noticias a lo largo de los años que son así. Y con el tema del ejército hay que tomar en cuenta que muchos hablan como si el ejército fuera la solución para este problema, cuando claramente no lo es, porque por un lado también hay muchos casos de corrupción en el ejército sobre este tráfico de armas y así acceden a armamento militar. Noticia del 2020, formalizan a exfuncionarios del ejército por tráfico de armas tras homicidio en Macul. Y también aquí otra noticia, detienen a militar por tráfico de armas, una estuvo involucrada en un homicidio de Santa Julia, ambas del año 2020, de este mismo año. Y no es solo por ese tema del tráfico de armas, porque parece haber como un incentivo para ciertos sectores, tanto de la policía como del ejército, de que esto continúe porque muchos miembros dentro de esto, especialmente los cargos bajos y medios, obtienen dinero fácil con esto porque se pierden, en realidad se las roban, armas del armamento militar que después el ejército y los carabineros igual con su presupuesto tienen que comprar cada vez más para que no les bajen el presupuesto, porque así funcionan los presupuestos estatales. Y después con este tipo de actos ellos pueden seguir vendiendo y muchos se benefician con esto y mal incentivo. Pero también tenemos ejemplos prácticos de por qué esto no funciona. Porque en México ya ocurrió en su momento que ante el crecimiento del narcotráfico hubo un presidente que decidió decir que ya, no, que esto se solucionaba enviando al ejército a pelear directamente contra los narcotraficantes y así se terminaba el problema. Que aquí veo que muchos lo empiezan a decir como si fuera la solución. Y digamos que la guerra contra el narco, como se lo llamó, que el presidente Felipe Calderón comenzó en el año 2006, digamos que no terminó bien y demostró que
que la perdieron. Básicamente eso es lo simple. Murieron miles de personas, un nivel de destrucción enorme. Fue como una guerra de guerrilla. Los narcotraficantes empezaron a atacar de distintos lugares. Se mostró que había una corrupción enorme a nivel institucional. Y al final fue un fracaso. Realmente fue un fracaso. La única manera de destruir esto por completo, tal como lo dicen distintas figuras, tales como Axel Kaiser, que hará un video más adelante de eso, es legalizando. Porque ahí les quitas el negocio. Por eso también los que son narcotraficantes, los que están con los carteles de droga, no les gusta la legalización de estas sustancias. Porque les quitas el negocio. Pero en eso de enviar a los militares y suprimirlos, eso no funciona. No ha funcionado en ninguna parte donde se ha hecho y solo genera más muertos, más destrucción y también un mayor nivel de corrupción. Y lo que me molesta con todo esto es que entre medio de todas estas situaciones vemos que se está intentando desarmar a la población. Y en muchos casos hay lugares donde simplemente la policía cuando está actuando no actúa para estas cosas, sino que se enfoca en otras. Porque mientras hay personas que están muriendo, hay este nivel de delincuencia, hay corrupción por venta de armas, ¿qué está haciendo la policía? Bueno, siguiendo las órdenes justamente del amado Estado y los políticos, porque al final todos los funcionarios públicos, los que está el ejército y la policía, son sirvientes de los políticos. ¿Y qué es lo que hace mientras hay delincuencia y podrían enfocarse en esas cosas la policía? No, fiscalizando a personas que están trabajando. Por ejemplo, esta noticia también, 29 de diciembre. Café con Piernas no cumplía con las medidas sanitarias en la cisterna, así que detuvieron a 10 personas. Porque claramente es mucho más importante andar controlando un café con piernas en vez de proteger a estas personas que se mueren por disparo. No, claramente las prioridades son tan grandes. O hace poco, que lo mencioné, que en Valdivia los comerciantes, los trabajadores de esa ciudad, copiando el ejemplo de Punta Arenas, la región de Magallanes, se habían levantado y decir vamos a seguir trabajando y abrir nuestros negocios porque no podemos seguir con las cuarentenas porque nos están destruyendo nuestro futuro, nuestra vida, no podemos continuar así. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, denunciaron de que se llenó, y eso me lo comentaron también por correo, que estaba lleno de policía, repleto. Me comentaron que incluso había más policías ahí para controlar que no abrieran los negocios y la gente no trabajara, que cuando fue el tema del estallido y había saqueos y violencia, había menos en ese momento. Pero ahora, cuando hay gente que quiere trabajar, personas que no están cometiendo crímenes, sino que quieren seguir adelante con su vida, hay lleno de policías. Pero para temas como estos, como el tema de un adolescente que fue baleado, donde hay zonas donde hay justamente más violencia, ahí no se nota, no. Entonces me da una molestia porque noto que simplemente donde el Estado es cómplice, en muchos casos un cómplice activo y todos los que apoyan este tipo de políticas también lo son, porque utiliza la fuerza pública para suprimir la defensa de los ciudadanos, suprimir la defensa de las personas, de sus familias, de sus trabajos, de su futuro, tratando de desarmarlos aún más. Cuando somos un país extremadamente desarmado, aumenta el crimen. Y no hace nada cuando se trata de estos temas de delincuencia, y cuando hay cierta intervención vemos casos de corrupción bastante fuertes dentro de estas instituciones. Pero para lo que sí usan la fuerza pública es para suprimir a las personas que simplemente quieren trabajar. Empiezan a sancionar un café con piernas. No, estás en Valdivia y quieres trabajar, no te vamos a dejar porque tienes que ser generoso, así que no puedes trabajar, tu negocio no puede seguir, vamos a cerrártelo con los carabineros, con la policía. Realmente es absurdo, no tiene otra palabra, es absurdo, pero es un poco lo que estamos actualmente, y la solución a esto nos va de la mano fortalecer aún más el órgano represivo del Estado, que es la policía y el ejército, que es además fortalecer un monopolio artificial, sino que fortalecer a la ciudadanía, a los ciudadanos, a los individuos, a las organizaciones civiles que naturalmente surgen para reaccionar ante estos hechos, para que ellos puedan tener los medios para defenderse y no suprimirlos cuando surjan, porque no es que en Chile no surjan esas cosas. El ejemplo de los chalecos amarillos en su momento muestra que sí se da, y son cosas transversales más allá de ideología política, son un tema de defender lo que es tuyo. Pero en este país lo que ha ocurrido, como cuando surgen esas organizaciones, es que como son ilegales, el Estado las suprime, porque dicen, no, es que el Estado se tiene que encargar de esto. Incluso puede que en los comentarios vean algunos de estos negacionistas de la libertad individual, y podríamos decir sirvientes que te han internalizado estos nanoestatismos, que apoyan este tipo de cosas justificando que tiene que ser solo el Estado y que es bueno desarmar a la población, cuando justamente eso no tiene que ser así. Es la libertad individual la que hay que defender, es que la dignidad de las personas de defender lo que es suyo y no permitir que al final se haga este monopolio artificial por parte del Estado, que al final lo hace mal, y también es muy peligroso porque eventualmente es cosa que se vayan contra la ciudadanía o hagan cosas que son injustas y uno no puede hacer nada. Y con ese monopolio que justifican diciendo que se van a encargar de la seguridad, tampoco lo logran, porque en las zonas donde realmente hay problemas, como en la Araucanía, como la Pintana, como numerosas poblaciones también donde se dan estas situaciones, no entran.
Lo que hay que fortalecer a la ciudadanía y quitarle ese poder al Estado, porque el Estado cada vez se ha vuelto más fuerte, cada vez ha crecido más, cada vez oprime más a la ciudadanía y deberíamos fortalecer a los ciudadanos a la vez que debilitamos al Estado. Porque un Estado mientras más fuerte es, más pasa por encima de la población. De todas maneras, comenten abajo qué les parece, si creen que deberían fortalecer más el tema del Estado, si creen en un punto intermedio, que es más fortalecimiento de la autonomía ciudadana y de los individuos para poder defenderse a ellos y su familia. Pueden comentarlo abajo en los comentarios, sé que hay diferencias de opinión en ese tema. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia también abajo en los comentarios. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.